De pronto te diste cuenta que tienes creencias que has ido acumulando, que están limitando tu progreso. Bueno, tú y yo tenemos mucho que platicar. Acompáñame porque el día de hoy, en este video, quiero compartirte 5 estrategias que puedes implementar para mover, quitar, barrer esas creencias que están impidiendo tu progreso para que logres todo aquello que te propongas. Acompáñame. Hola, 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 ¿cómo estás? Soy Liliana, bienvenido a tu canal de coaching. Gracias por acompañarme y por pasar aquí en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que ves alguno de estos videos, quédate conmigo, te invito a suscribirte, únete a nuestro grupo porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también con el desarrollo para que te conviertas en tu mejor versión y además temas relacionados con la motivación para darnos ánimo y energía todos los días. Como por ejemplo, hoy quiero hablarte de un tema que me resulta súper interesante y es cuáles son esas creencias que limitan nuestro progreso. ¿Te ha pasado que tienes cosas o hay situaciones que has venido acumulando a través del tiempo que se han transformado en creencias que tú solito las pones como obstáculos para lograr aquello que tanto quieres? Si te ha pasado esto, no te preocupes, no eres el único. Todos los seres humanos generalmente es lo que hacemos. De pronto podemos ir acumulando creencias o pensamientos que no nos ayudan, los atesoramos como algo súper valioso. Fue algo que sucedió en la infancia o porque fue algo o una creencia que nos la heredaron y de pronto pues compramos esa idea o compramos esa forma de pensar y resulta que ahora en tu vida actual no te está ayudando. Por eso hoy quiero compartirte 5 estrategias que las puedes implementar a partir de ya y que te van a ayudar a darle la vuelta a situaciones como esas, ya que empiezas a retar un poco tu forma de pensar, tu mentalidad y cuáles son esas creencias para que puedas identificar qué es lo que te está sirviendo y qué no te está sirviendo. Así que vamos a comenzar. La primera estrategia, por supuesto, es que hagas una lista de cuáles son esas creencias. Identifica cuáles son esas creencias que las heredaste, las captaste de algún maestro o de alguna figura de autoridad. Puede ser, por ejemplo, algún familiar o algún amigo que tú respetabas, alguno de tus hermanos o simplemente en la sociedad en general. Si tú tiendes a tener pensamientos como, por ejemplo, yo no puedo hacer eso o yo no soy la persona adecuada para hacer eso, yo no puedo lograr esta meta porque tengo esto, o ¿sabes qué? Yo no soy suficiente para lograr eso que tanto quiero, o ¿sabes qué? No soy la persona correcta para desempeñar esa posición, o no soy la persona correcta para conquistar a una persona en particular. A ver, si tú tienes pensamientos de ese tipo, probablemente te puedes estar autosaboteando y tú solito estás impidiendo acercarte a esa meta que tanto quieres. De manera que la primera estrategia que hay que hacer es que tú puedas identificar cuáles son esos pensamientos que están bloqueando tu progreso. De manera que si de pronto traes sentimientos como el síndrome del impostor, que dices, bueno, es que yo no soy tan bueno o no soy suficiente o no tengo la experiencia para hacer tal o cual actividad, pues ahí tienes una pista de cuáles son algunas de las creencias que te pueden estar limitando. Por eso, córrele, agarra un cuaderno y me gustaría que conmigo hagas ese ejercicio. Trae una pluma y anota cuáles son esas creencias que principalmente son las que impiden tu progreso. Ahora, si quieres hacer una súper larga lista, está bien, pero trata de enfocarte en aquellas creencias que quizás tú las adoptaste y son las más importantes o son las creencias más relevantes que no te están permitiendo avanzar en el logro de tus metas.
Así que el primer paso y la primera estrategia es que tengas muy claro cuáles son esas creencias, que las hiciste tuyas, las pensaste tanto, que la hiciste tuya, la compraste y dijiste, ok, yo también, esa es mi manera de pensar. Así que si tienes una creencia como estas que te acabo de mencionar o algunas otras, pueden quizás no estar relacionadas con tu personalidad, pero sí con el exterior. Por ejemplo, no, pues yo no merezco tener una vida agradable o no merezco tener una vida libre de problemas o el dinero es malo y en realidad las personas que lo acumulan son personas que tienen malos valores o tienen malos comportamientos. Si tú tienes pensamientos ahí raros o extraños que no sabes ni siquiera por qué o de dónde sacaste esos pensamientos, antes de juzgarlos, simplemente toma nota y piensa, a ver, este pensamiento o esto realmente me está impidiendo avanzar hacia la meta o hacia los objetivos que tengo. Entonces, esa es una gran señal de que podría ser una creencia que está limitando tu progreso. Así que esa también la quiero ver en la lista que estás anotando, ¿sale? Esa es la primera estrategia. Ahora, la segunda cosa o la segunda estrategia que hay que hacer para que modifiques creencias que limitan tu progreso es, una vez que ya lo anotaste, ahora que ya tienes tu lista, entonces puedes hacer afirmaciones positivas. Ahora, a ver, con esto de las afirmaciones positivas, y que yo también te lo he venido compartiendo en este canal, no se trata de evadir la realidad. Así que, ojo, para estar tú y yo bien claros, ¿a qué me refiero cuando te digo que utilices afirmaciones positivas? La afirmación positiva no se trata, por ejemplo, de decir, mi creencia es que yo no puedo ser un director o que yo no puedo tener esa gerencia que tanto persigo en mi ambiente laboral. Y ahora me voy a afirmar todos los días y voy a decir, sí, claro, yo soy el mejor. Sí, claro, yo voy a ser el mejor gerente. Sí, yo, por supuesto. Y me van a dar el puesto y me lo van a dar y voy a tener la promoción este año. A ver, eso es muy diferente porque más adelante también te voy a hablar de una estrategia y es un componente bien importante que se refiere a la acción, ya que tú identifiques qué cosas necesitas hacer y qué cambios necesitas trabajar en tu desarrollo para entonces ser un candidato, en este ejemplo, competente y elegible para que entonces ese resultado que estás buscando lo puedas conseguir. De manera que las afirmaciones son un complemento. Si tú has leído también acerca de las vibraciones, de la energía, muchas personas de pronto me dicen, oye Liliana, ¿qué es esto de la energía? ¿No? ¿A qué se refiere esto de las vibraciones? Bueno, te pongo un ejemplo, es como tu actitud. Si tienes, por ejemplo, una actitud que es agradable, que invita a las personas a compartir contigo, que es como el viento, esta actitud es refrescante y tu mentalidad es abierta, es clara. Imagínate como el agua de un río, ¿no? Esa mentalidad o esa actitud prácticamente sería como tu energía. Es decir, otras personas lo pueden percibir y se van a sentir atraídas a ti si es que están en la misma frecuencia. Es decir, si ellos también tienen esa actitud y se sienten que tienen como esta vibra, esta buena vibra agradable, en donde es una persona con la que me siento cómoda y me gustaría pasar más tiempo con esa persona, pues a eso se refiere tener una cierta vibración y una cierta frecuencia. Esa sería tu energía. Por esa razón, regresando precisamente a este punto de las afirmaciones, si tú mantienes el tipo de energía que te gusta y tú dices, bueno, a lo mejor todo eso me va a ayudar y me va a servir a poder afirmar las cosas que yo quiero ser en la vida, en mi trabajo, en mi vida personal. Entonces, esas afirmaciones van a tener mucho poder y van a complementar las acciones de las que te voy a hablar más adelante. Pero definitivamente eso es una parte, es un complemento, por lo que la afirmación ayuda para
para tener y mantener limpia esa mentalidad, para que tú te mantengas en una mentalidad de crecimiento, en una mentalidad que te ayuda, en una vibración positiva y que tu energía al mismo tiempo atraiga ese mismo tipo de situaciones. Y por ende, tú vas a rechazar las cosas que no te ayudan. Por eso, si tú mantienes la afirmación, como por ejemplo de claro que yo soy una persona que soy competente y por supuesto que puedo aprender lo que se necesita para desempeñarme en una función de una gerencia o de una dirección, o por ejemplo para poner un negocio, para emprenderlo, para ser un empresario exitoso, por supuesto que lo vas a poder hacer porque tienes todos los elementos. Ese es el tipo de mentalidad y ese es el tipo de afirmación que te invito y te animo a que lo mantengas. Por eso las afirmaciones son una estrategia muy buena que puedes practicar y practicar. Cómo te percibes y cómo te quieres mostrar hacia el mundo y hacia los demás en general. Esa sería la estrategia número 2. Esa estrategia número 2 está súper conectada con la estrategia número 3. Y la estrategia número 3 sería ten o realiza visualizaciones. La visualización está conectada con la afirmación porque si tú afirmas que eres una persona que puede estudiar ciertas competencias, que puede acercarse a las metas que estás buscando, pues prácticamente va a ser más fácil que tú puedas visualizar ese futuro que tú quieres. Ahora, también, nuevamente, no se trata de pintar una realidad que no existe y de decir, claro, soy una persona completamente diferente que ha comprado, no sé, el barco más grande del mundo y me voy a ir a darle la vuelta al globo. O sea, no necesariamente. Pero lo que sí significa es que tu visualización sea de ¿quién es esa persona que tú estás creando? ¿Cuál es el futuro que tú quieres? Si tú realmente quieres moverte en diferentes esferas dentro de tu campo laboral o quieres emprender ese negocio que tanto te gusta o, por ejemplo, quieres acercarte a esa persona que tanto te encanta, puedes hacerlo. Claro que puedes hacerlo, pero esa visualización va a incluir cosas concretas que te gustan y hacia donde te quieres acercar en el futuro. Por eso, esta estrategia de tus visualizaciones está conectada con la afirmación. Así que esa es otra estrategia muy sólida que te va a ayudar a modificar creencias que no te ayudan y que están limitando tu progreso. Así que toma nota. Ahora, la estrategia número 4, y que también la puedes implementar a partir de ya para quitarte y deshacerte de esas creencias que no te están ayudando, es que busques en tu mente ejemplos contrarios. ¿Y a qué me refiero específicamente con buscar ejemplos contrarios? Tú sabes, en tu archivo has ido acumulando esas creencias o esos pensamientos que no te ayudan. Pero al mismo tiempo tienes en tu archivo ejemplos de creencias, de experiencias y situaciones que sí te han dado resultado. Son experiencias que sí te han mostrado como una persona súper competente, súper exitosa, como la persona que eres al día de hoy. Así que esos son los ejemplos que es importante que tú busques. Así como ya escribiste en tu libreta cuáles son esas creencias que impiden tu progreso y que ya le pusiste 1, 2, 3. Estas creencias me hacen demasiado ruido, Liliana, y todo el tiempo vienen a colación, regresan a la mente y me están impidiendo el progreso. Ahora te invito que ahí mismo me anotes las 2, 3, 4, 5, muchas más situaciones y experiencias en donde sí has sido y eres la persona adecuada, en donde sí eres la persona que cuenta con esas características, con esa forma de ser, con esa identidad que te caracteriza y que te hace único y que con eso has logrado demasiadas cosas. Si te preguntara yo el día de hoy y estuviéramos conversando de, oye, a ver, cuéntame, ¿qué has hecho? ¿De qué te sientes orgulloso? Dime. ¿Qué situaciones te han generado una sensación de tranquilidad, de alegría? A lo mejor has hecho algo por alguno de tus seres queridos, a lo mejor has logrado algún estudio, a lo mejor has logrado realizar alguna actividad que era bastante compleja. Bueno, ¿qué cosas
o qué situaciones te han hecho sentirte orgulloso, orgullosa de la persona que eres al día de hoy. Esas situaciones quiero que me las escribas también en el cuaderno, porque es importante que te lo recuerdes. Es importante que recuerdes cómo sí eres la persona correcta que te va a conectar con las metas que estás buscando. ¿Cuáles sí son esas características con las que cuentas? Porque a veces lo que hacemos es que nos enfocamos más en ¿qué crees? En lo negativo, en las cosas y en las cualidades que no nos gustan y decimos, no, sí, o sea, todo lo hice bien, pero ¿sabes qué, Liliana? Me faltó tal cosa. Y ahí podemos invertir 1 hora de conversación en eso que salió mal, en esa pequeña cosa. Pero ¿por qué no invertir el tiempo tú y yo en todo lo que sí has hecho bien? En todas esas cosas que sí has venido logrando, en todas aquellas batallas que sí has ganado. Por esa razón, esta es una estrategia súper poderosa que también te animo a que en esa misma libreta no solamente te quedes con las creencias que bloquean tu progreso, sino también con esas características y cualidades que sí te colocan como la persona correcta para lograr esto que te propones y muchas otras cosas más. Así que esa es la estrategia número 4. Y por último, y por supuesto que no puede faltar, la dejé para el final porque la realidad es que, en mi opinión, es una de las más importantes, es la acción. Así que, si tú te quieres deshacer de creencias, de esos pensamientos que te hacen ruido, que están hablando ahí y te cuentan una historia de que tú no eres el hombre correcto o tú no eres la mujer correcta, que no tienes esas características que te hacen mejor frente a una determinada situación. Ok, para quitarte de todo eso y poder acercarte a ese futuro mejor y a ese desarrollo personal que tanto has estado buscando y trabajando, es importante meterle acción. No solamente es como en la Navidad tener bonitos deseos de Navidad y decir yo quiero ser una mejor persona o quiero ser ese hombre fuerte, atlético, pero no me paro en el gimnasio. O a lo mejor digo, bueno, yo quiero ser esa persona súper inteligente, que las personas puedan confiar y que le pidan alguna recomendación en el trabajo que desempeño en la empresa, pero no me tomo el tiempo para ponerme a estudiar, para dedicarle horas adicionales a un concepto o a alguna nueva estrategia que se está implementando en el trabajo. Es importante que tomes la delantera y es necesario que tomes acción en tus sueños, que tomes acción en lo que quieres. De esa manera tú vas a ir, como dirían en Estados Unidos, go with the flow o walk the talk. Quiere decir que vaya, sigue como el río, con la corriente, sigue con la corriente. Y a eso se refiere que si tu destino es, por ejemplo, ser una persona exitosa, o a lo mejor tu destino es que te conviertas en ese primer empresario que va a pasar en tu familia. A lo mejor nadie había iniciado algún negocio y nadie había tenido esa experiencia, pero probablemente tú eres el primero que va a comenzar con eso. Pero para ir con ese flow o con ese caminito e ir en la misma frecuencia, es importante que le metas acción, que hagas las cosas necesarias y que además te encamines hacia allá. Porque si tú quieres, por ejemplo, ser un empresario exitoso, ¿cómo tendrías que ser? ¿O cuál tendría que ser tu identidad? Para ir, ahora sí que go with the flow, tendrías que ser una persona que se destaca siendo un empresario exitoso. Un empresario exitoso o que tiene buenos resultados en un campo determinado, pues sería una persona que tiene ciertas habilidades, que se ha puesto tiempo y le ha dedicado tiempo para aprender más de su persona, para desarrollarse, para destacarse en la multitud. Eso es importante que lo hagas y que lo tengas presente, porque esa es una manera de seguir como el agua en el río y en algún momento vas a llegar a esa meta que tanto estás buscando. Por esa razón, de ahí tú vas a tener esa humildad para identificar cuáles son esas creencias que bloquean al día de hoy tu progreso, que no te están permitiendo avanzar, pero por otro lado también, pues al meterle acción, tú te estás transformando en esa mejor versión tuya.
Te estás transformando en una persona que tiene más recursos, que tiene más competencias, mejores habilidades y diferente forma de pensamiento. Te vas convirtiendo en una persona con una mentalidad de crecimiento. Por lo tanto, tu energía es más agradable ante los demás, tu forma de pensar es más relajada, es más suave, es decir, más ligera. No vas cargando con cosas que no te ayudan. A eso es a lo que me refiero cuando te digo que al implementar esta estrategia de meter acción, te enfoques en eso que sí quieres y que entonces sigas como el río. De forma natural, sigue eso. Si tú quieres ser una persona que se destaque en una posición determinada en la empresa, entonces es necesario que des también algo adicional, que tú también pongas esfuerzo y seas diferente a los demás. ¿Qué es lo que a lo mejor harían los demás? Esa posición está increíble, me gusta, creo que está genial, me pagaría muy bien, tiene una escala salarial diferente, está increíble. Entonces, Liliana, yo me lo merezco, voy a pensar todo el tiempo que sí voy a ser una persona y que voy a tener ese puesto, pero me tiro a la hamaca o me echo a descansar y resulta que pues simplemente no voy a poner atención y no voy a accionar nada porque pues eso va a venir solito, solamente con visualizarlo y con afirmarme de que soy esa persona, con eso ya lo tengo y no necesariamente. Es más complicado que las cosas lleguen así. Ciertamente hay cosas que van a llegar y que el destino te las va a presentar y entonces hay que tomar y hay que aprovechar esas oportunidades y hay que seguir con esa invitación. Sin embargo, algo que puedes hacer y que te va a ayudar a avanzar de forma más sólida y más segura es pon acción y encamínate hacia aquello que quieres. Así que ahora ya lo sabes. Esas son 5 estrategias básicas que puedes hacer para que identifiques cuáles son esas creencias que limitan tu progreso, que de pronto te hacen que te sabotees tú solito y que no logres lo que te propones o que sientas el síndrome del impostor y que no estás avanzando. Bueno, tú tienes los recursos. De eso se trata el desarrollo personal. Así que ahora ya sabes, implementa esas 5 estrategias a partir de hoy y vas a ver que poco a poco, una creencia a la vez, vas a poder darle la vuelta y con ello encaminarte hacia todos tus sueños y las metas que buscas y que quieres lograr. Así que, bueno, pues espero que la información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.